Está con nosotros Alejandro Sala, él es escritor, periodista, y el título marco para este conversatorio va a ser La respuesta liberal ante la pandemia. Antes que nada, Alejandro, sé que escribís mucho, por lo que estuve viendo, para Juan de Mariana, ¿no? Ahí veo que tenés muchos artículos interesantes. Sí, acá voy a aprovechar para agradecer a Eduardo Fernández Luiña, que cuando asumió como director del instituto, yo le dije que me interesaría participar allí, y él inmediatamente accedió a que yo escriba allí como columnista un artículo por mes. Esto ya fue hace alrededor de un año y medio. Y sí, entonces yo había conocido a Eduardo en un congreso de la Fundación Baches en Rosario, y bueno, de allí surgió un buen vínculo, y entonces por eso él me dio esta posibilidad. Sí, en este momento estoy escribiendo mucho allí. Buenísimo. Ahora, ¿cómo estás viendo vos esta situación obviamente extraordinaria de la pandemia, ¿no? Que afecta a todo el mundo, especialmente a nuestro país? ¿Cómo ves vos esta reacción del gobierno del Ejecutivo, de todos los estamentos y las libertades individuales? Hay que empezar por entender que lo que está sucediendo no tiene antecedentes, por lo menos cercanos. Por lo tanto, no tiene respuesta satisfactoria desde el punto de vista médico. No sabemos hasta dónde nos puede llevar, y por lo tanto no hay protocolos establecidos para enfrentar una situación de este tipo. Precisamente por eso, según los diferentes lugares, las diferentes culturas, las diferentes circunstancias políticas, en cada país ha habido respuestas distintas, con consecuencias también distintas. Hay, me da la impresión, una tendencia a que en aquellos lugares donde ha prevalecido una actitud, yo diría, más permisiva, las consecuencias desde el punto de vista sanitario han sido peores. Y eso explica, de alguna manera, la respuesta que se eligió seguir en la Argentina, en el sentido de priorizar, evitar que se produjera una expansión muy acentuada de las consecuencias en términos de vidas, principalmente. Hay muchos que critican esto por el costo económico que tiene. Es entendible la crítica, no sé si es válida. Yo tengo la idea de que hay es un poco falsa la disyuntiva entre salud y economía, porque me parece que si realmente se hubiese producido un crecimiento muy grande del número de víctimas, eso hubiese repercutido muy negativamente sobre la economía, de modo que estaríamos en la misma situación en la que estamos ahora en términos de costos económicos. El tema es que estas decisiones de restringir la movilidad de las personas, indudablemente es cuestionable desde el punto de vista del derecho de cada uno de ir hacia donde quiere. Me voy a permitir contar una experiencia personal de este fin de semana. Yo ando mucho por Buenos Aires en bicicleta, y este fin de semana me tomé la libertad de tomar la bicicleta y recorrer, por un lado, las terminales ferroviarias. No se puede entrar excepto por una única puerta, y para entrar hay que mostrar una documentación que autorice a uno a viajar, y para salir lo mismo hay que mostrar una documentación, de lo contrario hay un retén policial, un retiro en Constitución, que impide el paso. Ahí claramente hay una restricción de la libertad individual. Y también estuve ayer en el cruce de Avenida del Libertador con la General Paz, donde se divide la capital federal de la provincia de Buenos Aires, y también allí hay retenes policiales en ambos sentidos, requiriendo a los automovilistas la documentación que los autorice a circular.
La pregunta, obviamente, es ¿esto está bien o esto está mal? Es fácil decir que esto está mal porque restringe las libertades, pero cuando uno toma conciencia de que cada persona es un potencial transmisor de la enfermedad y que eso implica afectar el, el bienestar ajeno, en el sentido de que cuando uno contagia a otra persona le está transmitiendo una enfermedad, le está transmitiendo un malestar, se puede incluso desde el punto de vista de la sana doctrina evaluar que esa persona está incurriendo en un acto de agresión hacia terceros. Esto es ilegítimo desde el punto de vista de quienes defendemos posturas basadas en derechos individuales. Y por lo tanto, yo no me atrevo a asumir una posición severísimamente crítica frente a estas restricciones de la libertad, y sé que en esto, dentro de los círculos liberales, estoy en amplia minoría, pero me ha pasado toda la vida estar en minoría en todos lados donde he estado, de modo que no me afecta mucho. Pero bueno, entiendo la decisión. Yo no me atrevo a decir si la justifico o no, porque, como dije al principio, esta es una situación inédita. Al no haber protocolos establecidos, uno no puede decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, porque no hay contra qué comparar qué es lo que habría que haber hecho. El gobierno eligió un camino y me parece que nadie está en condiciones de juzgar, ni siquiera los mismos gobernantes que toman las decisiones, si lo que están haciendo es correcto o incorrecto. Puede ser que haya muchas cosas que se podrían haber hecho mejor. Me parece que sin dudas el manejo de la situación económica se podría haber hecho mejor. Yo no puedo convalidar de ninguna manera los controles de precios, no puedo convalidar de ninguna manera la emisión monetaria indiscriminada, pero también es cierto que digamos, no hay margen. O sea, yo no lo convalido y más bien lo critico, sobre todo en el manejo económico del gobierno, pero el tema de las restricciones a las libertades, a veces me da la impresión de que es un mal menor, porque no me gustaría que en la Argentina hubiera 30.000 muertos, y creo que las consecuencias de que hubiera 30.000 sería realmente gravísimas. Entonces, incluso imprevisibles en términos políticos. De modo que me da como la sensación de que hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor, y se hace lo mejor que se puede sin saber si realmente es lo mejor, sino tratando de tomar día a día las mejores decisiones. Me da la impresión de que en este momento ser demasiado crítico implica no colaborar. Entonces, si bien hay cuestiones que se podrían criticar severamente, me parece que es preferible adoptar una actitud más prudente y esperar a ver cómo se desarrolla esto antes de emitir un juicio definitivo, ¿no? O sea, tal vez es que no es que no quiero contestar, es que el problema es demasiado complejo como para poder decir el camino que habría que seguir es este, y me parece que también hay que ser más responsable y no plantear caminos que tal vez no sean los mejores, porque nadie tiene la precisa de saber qué es lo que habría que hacer en esta situación. Sí, yo para hacerte la siguiente pregunta, hago una reflexión cortita, Ale. A mi modo de ver, el gobierno comenzó bien tomando las medidas drásticas en cuanto a controlar la situación, evitar que haya un contagio masivo y rápido del virus, pero me da la impresión de que este estado de excepción ha sido politizado y hay que tener claramente eh, esa diferencia entre lo que es cuestiones naturales como una catástrofe, como es la pandemia misma, y cuestiones políticas como es un golpe de Estado, por ejemplo. Y acá como si se vive como un golpe de Estado. Y tal es así que se vive a ese extremo de que no se ha pensado en la producción, de que no se ha pensado en que existe la posibilidad digamos, de que los individuos puedan salir a trabajar no masivamente, sino de una manera programada y de una manera que pueda no cortar con la producción, con la economía
En Brasil hay casos, por ejemplo, ayer que escuchaba un testimonio donde decía claramente, prefiero arriesgarme a contagiarme, que es algo aleatorio, a morirme con seguridad y con certeza de hambre, no solamente yo, sino también mi familia. O sea, es como que el gobierno se sintió cómodo ante una legislatura cerrada, ante un poder ejecutivo que no funciona, no existen protestas, no existe nada en la calle, y la imagen subió, por supuesto. Pero, ¿y qué pasa ahora, transcurrido ya 90, 60 días que estamos llevando en cuarentena? Se está resintiendo la economía. Indudablemente el gobierno hace una evaluación política y yo diría, el parámetro sobre el cual toma decisiones es de carácter político. Creo que el gobierno lo que evaluó claramente es que los 30.000 muertos hubiesen sido mucho más costosos en términos políticos que lo que se pudiera haber evitado de deterioro de la economía. Tampoco estoy tan seguro de que el deterioro de la economía sea tan trágico. Ese es otro punto importante. No estoy tan seguro de eso. En primer lugar, no me da la impresión de que nadie se esté muriendo de hambre. Me parece como que hasta el momento, en forma improvisada, digamos, como sea, el punto de la supervivencia está bajo control. Indudablemente a todos nos cansa esta situación de estar en nuestra casa o de salir. Yo la verdad es que salgo bastante, pero no hay a dónde ir. Entonces, digamos que el hecho de no poder hacer nuestra vida habitual a todos nos provoca un enorme hastío, un enorme cansancio, una enorme frustración, un sentimiento de pérdida de tiempo. El costo económico, insisto, si se produce un contagio masivo hubiese sido también tan grande, porque si en una fábrica hay 300 tipos trabajando y se produce un contagio dentro de la fábrica no puede seguir operando. Veo que últimamente se ha abierto bastante el campo para las actividades en todo el país, excepto en el ámbito metropolitano, ¿no? En Capital y Gran Buenos Aires. Yo no estoy en Corrientes, no estoy en Rosario, no estoy en Mendoza, no sé exactamente cómo funcionan allí las cosas, me entero por lo que cuentan los medios, con el grado de imprecisión que puede haber en ese tipo de informaciones. Insisto, es cierto que el gobierno hace un análisis político de las decisiones que toma, claramente pone en la balanza qué me conviene más y a qué le puedo sacar más rédito. Creo que la apuesta del gobierno, e incluso de otros gobiernos, de Rodríguez Larreta también, de Kicillof, es que no se produzca una gran crisis sanitaria y poder decir, cuando todo termine, nosotros evitamos que nos pasara como le pasó a Italia, como pasó en Nueva York, como pasó en España, como le está pasando a Brasil. Entonces, obviamente que se hace un análisis político. Los gobernantes son políticos y toman decisiones en función de conveniencia política. Y esto no es una cosa que la he inventado yo. James Buchanan ha estudiado largamente el tema de cómo los políticos hacen evaluaciones de costo-beneficio y en función de eso toman decisiones. Y no se podía esperar que sucediera otra cosa. Se podría haber tomado decisiones mejores si se hubiera especulado menos políticamente. Puede ser, sí, puede ser que en algunos puntos se pudiera haber tomado decisiones mejores. Uno lo que ve es que la cuarentena se va relajando día a día. O sea, desde los primeros días, que realmente era muy estricta, ahora uno ve bastante más movimiento, más negocios abiertos, más actividad, más empresas funcionando. Y es posible, sí, que al gobierno le resulte cómodo, digamos, que la gente se quede en su casa, pero también es verdad que esto no se puede sostener indefinidamente. Y en alguna medida acá lo que hay es un problema de círculo vicioso, porque la cuarentena un poco es una trampa, ¿no? La gente no se infecta, o se infecta muy poco, mucho menos de lo que se podría infectar si hubiera más movimiento. Como no se infecta, la curva se aplana, el famoso aplanamiento de la curva, pero resulta que entonces el pico nunca llega. Por ende, siempre se posterga para más adelante la llegada del pico, que sería el momento en el cual después se produciría
el descenso en la cantidad de infectados, y entonces, como eso nunca llega, la única solución es prolongar la cuarentena. Entonces, como se prolonga la cuarentena, el pico sigue sin llegar, como sigue sin llegar, nunca se puede empezar a relajar la cuarentena. Y ahí estamos metidos en una especie de trampa de la cual se hace difícil salir. Y yo no sé cuál es la solución. ¿Cuál sería la solución? Infectar a muchos para que se produzca una especie de inmunidad colectiva y entonces se pudiera superar la situación de cuarentena. Ok, pero en esa infección generalizada va a haber muchas víctimas y eso es justamente lo que se quiere evitar. Estamos en una situación complicada. Sí, el gobierno lo especula políticamente y creo que claramente está especulando con que esto se termine y poder el presidente y otros gobernantes sacar pecho y decir gracias a nosotros esto no fue una tragedia mucho peor. Y bueno. En ese sentido, yo te digo, Alejandro, que en principio Alberto Fernández justamente pensó, esta es mi oportunidad de ser un Churchill, digamos, un Churchill, armar mi liderazgo, pero resulta ser que esto se está demorando, está pasando el tiempo, se cometen errores y como él se puso al frente necesariamente como presidente, está recibiendo también todas las piñas porque la gente de hecho está violando la cuarentena, de hecho, porque no da más. Hay gente que antes de que por ejemplo, la provincia de Corrientes hace un par de semanas se habilitó el rubro de peluquería, ¿sí? Pero mucho antes, de hecho o de facto, los peluqueros estaban trabajando a domicilio por una cuestión de necesidad y una cuestión de mercado, porque hay una persona que necesita cortarse o arreglarse el cabello, el pelo, y otra persona que necesita brindar ese servicio para subsistir. O sea, evidentemente este gobierno, a mi modo de ver, y esto va también como reflexión para seguir con este conversatorio, se ha equivocado enormemente en el hecho de que a lo sanitario se tuvo que agregar un equipo económico que piense cómo pueda seguir subsistiendo lo que es el tejido económico. Lo que pasa es que aplican un sistema de tipo, yo no sabría. A ver, vos me decís el tema de los peluqueros. En Buenos Aires pasa lo mismo. Vos pasás por una peluquería y te dice, llame al WhatsApp tanto. A ver, no es que los gobernantes no saben que eso sucede. Por supuesto que lo saben. ¿Qué es lo que hacen? Lo permiten, por izquierda, ilegalmente, sabiendo que de esa manera la gente subsiste, se la rebusca, pero evitan que la gente se junte en una peluquería, que se junte en un bar, que se junte en los lugares donde se producen las aglomeraciones. Entonces, en definitiva, yo diría que la tolerancia hacia el mercado negro forma parte de la política, aunque no lo digan. Obviamente ningún gobernante puede decir yo estoy a favor del mercado negro, pero lo permite. Te cuento, estas cosas que pasan son insólitas. Esta semana el fin de semana que estuve recorriendo las terminales de trenes, para ir de Retiro a Constitución tuve que pasar por el microcentro. Andaba por Florida y estaban los arbolitos, los tipos comprando y vendiendo dólares. Vos decís, ¿cómo puede ser? Hay cuarentena, nadie puede salir de su casa. Y estaban los tipos comprando y vendiendo dólares. No sé, no había muchos clientes. Pero lo que quiero decir es que por debajo de lo legal hay una situación real, y esa situación real creo que la política no explicitada es permitirla, es permitirlo. ¿Por qué permitirlo? Porque saben que es necesario y porque es, digamos, la forma de que no se produzcan las aglomeraciones y a la vez la gente se las rebusque. Y la verdad es que no me parece tan mal, dado el cuadro de situación en el que estamos y dado el riesgo en el cual estamos, que se tenga esa especie de dualidad. A mí me parece que eso revela, yo diría, cierta calle de parte de los políticos, en el sentido de saber que la gente lo necesita, lo permiten, aunque no sea legal, y de esa forma el tema se va encarrilando de hecho, aunque de derecho las cosas sean distintas.
hay que ver un poquito debajo del agua para entender estas cosas, ¿no? O sea, cuando, digamos, porque hay que estar en la posición de tener que tomar decisiones para gobernar Aparte de y pagar el costo encontrarse político de que tengas un número elevado de muertos, es difícil para el político, sobre todo para el populista que tiene que decir lo políticamente correcto siempre. Sí, claro, o sea, un político no puede decir yo convalido que se vulneren las reglas, pero sí puede hacerse el desentendido cuando ve que esas cosas pasan dentro de límites manejables y dentro de límites razonables. O sea, no se habilitan las peluquerías, pero el tipo va a cortar el pelo a domicilio. Y en las peluquerías de mi barrio, acá en Buenos Aires, pasa eso, pasa eso. Pero está el cartelito con el número del teléfono del peluquero para que la gente le mande un mensaje y le pida que le vaya a cortar el pelo. Lo que no está abierto es la peluquería. Entonces, el tipo va y corta el pelo. Y bueno, y la gente de alguna manera es consciente de que hay un peligro, toma las precauciones correspondientes, se pone el barbijo y la cosa va funcionando. O sea, es una situación realmente muy difícil, muy incómoda, y bueno, es lo que hay. ¿Se podría haber hecho mejor? No lo sé, puede ser que algunas cosas se podrían haber hecho mejor. Si uno analiza detalle por detalle, seguramente siempre hay alguna tuerca para ajustar. Pero bueno, la verdad del asunto es que dentro de todo yo estoy agradecido de que no tengamos que escuchar todos los días informes sobre cientos o miles de muertos, porque eso sí que sería muchísimo más angustiante, no solo por el número de muertos, sino por el hecho de que, además, al producirse un contagio generalizado, a cada uno de nosotros la cuota de riesgo de que nos suceda sería mucho mayor. Y creo que mucho más en Buenos Aires que en el resto de las ciudades, que son más amplias, donde la gente está más distanciada. Pero a ver, en Buenos Aires, la gente viaja en los ferrocarriles, en los subtes, en los micros, totalmente apiñada. Y la verdad es que esos transportes son unos tremendos focos de contagio que realmente generan riesgos enormes. Ahora se han habilitado que muchas empresas empiecen a trabajar haciéndose cargo la empresa del transporte de los empleados. Hoy leía en una carta de lectores del diario un tipo que decía, dado que no hay micros de larga distancia, ¿por qué no se aprovechan esos micros de larga distancia que están ociosos para que presten servicios locales? Y no es mala idea, porque eso permitiría incrementar la cantidad de unidades que circulan, y se incrementa la cantidad de unidades que circulan, es más la gente a la que se puede trasladar y por lo tanto es más gente que puede ir a trabajar, más gente que puede ir a desarrollar sus tareas. Yo creo que en la medida en que vaya pasando el peligro, esto se va a ir abriendo. De hecho, la verdad es que hay que entender que la cuarentena ahora es mucho menos estricta de lo que era los primeros días. Por suerte, está bien, que las cosas se van abriendo. Y me da la impresión de que el proceso va a seguir hasta que en algún momento se encuentre. La verdad que la ilusión que yo tengo es que los alemanes, los norteamericanos, los japoneses encuentren la medicación que la cure y entonces el problema se resuelva, o encuentren la vacuna y el problema se resuelva. No sé si va a pasar o no, pero yo tampoco descarto que de aquí a 2 meses diga, bueno, con esta pastillita o con esta inyección, esto se cura y entonces el problema deja de ser problema. Al final vamos a salir, creo yo, ¿no? O sea, me parece como que, bueno, lo vamos a ir resolviendo. Pero el problema es el mientras tanto y también creo que, digamos, tenemos que entender que la situación es de excepción y que nos tocó vivir esto porque es una cosa que le pasa a la humanidad en esta época en la que nosotros, que coincide con nuestra presencia en el mundo. Y bueno, hay que tener un poco de tolerancia, de paciencia y tratar de sobrellevar la situación. Que a mí no me gusta tampoco en lo personal, pero bueno, no tengo una solución mejor y tampoco quiero ser, insisto, no quiero ser desmesuradamente crítico porque yo no tengo las soluciones perfectas y no puedo afirmar que si se
permitiera que la economía se despliegue, no se produciría un pico enorme de contagios y entonces después habría que volver para atrás y hacer una cuarentena mucho más estricta. Entonces, hay un trade-off ahí entre abrir la economía y cuidar la situación sanitaria que es muy difícil de resolver y que no creo que nadie tenga la solución perfecta. Sí, no, sin duda sí, que nadie tiene la solución, pero uno apelando a la experiencia, desde el minuto uno, desde que se decretó esta cuarentena, todos fuimos al supermercado, vimos a cajeros que han estado trabajando y la verdad, en ningún cajero se ha reportado que ha sido contagiado de coronavirus. Yo lo que digo es que, en particular, esto por una apreciación mía y por eso este conversatorio, que el gobierno se ha equivocado enormemente en lo económico y lo está comenzando a pagar. De hecho, hay encuestas que están marcando un descenso en la imagen no, en cuanto al consentimiento o el asentimiento de la gente a las medidas sanitarias de Alberto Fernández, porque están viendo que esta pandemia se está mutando en otro problema que es lo económico. Tenemos fábricas cerradas, tenemos un montón de segmentos económicos que están invernando y que hoy por hoy nosotros estamos teniendo miedo y ese es el temor que quizás sea un temor mayor al de contraer el virus, el desabastecimiento o quedarse sin productos necesarios como para seguir subsistiendo. Y mucha gente... Ok, si la situación es esa, no hay ningún problema. Que se tome la decisión de abrir todo y asumamos el riesgo de que pase lo que tenga que pasar. Termino esto. Y el 50% de los que están en blanco tienen asegurado que en un mes más no van a tener su empleo. Bueno, ok. Si hay un temor generalizado a que se produzca un colapso económico, de acuerdo. Si la mayoría cree que lo que hay que hacer es abrir la economía, que abran la economía. O sea, a ver, yo no tengo en mis manos la decisión, ni tengo tampoco toda la información como para poder ser quien decida. Si hay un consenso mayoritario de que lo que hay que hacer es abrir la economía y dejar de lado las precauciones sanitarias o atenuar las restricciones, está bien, que se haga. O sea, a ver, tampoco es esa la opción. No tengo mucho más para agregar a esto. Si hay una decisión de hacerlo, que se haga. Y obviamente, cuando se toma una decisión, hay que ser consciente de los riesgos de esa decisión. Y si la decisión mayoritaria es asumir esos riesgos, habrá que hacerlo, dado que eso es lo que la mayoría quiere. Y bueno, entonces, obviamente habrá que atenerse a las consecuencias. Ojalá que se tome la mejor decisión. Si la decisión mayoritaria es abrir la economía, ojalá que se pueda abrir toda la actividad económica y que no se produzca ninguna crisis sanitaria. Me parecería, esa sería la mejor solución y eso sería lo mejor que podría pasar. Por supuesto, si se toma esa decisión hay que ser consciente de los riesgos y, lógicamente, si después las consecuencias son graves, habrá que asumir que esa decisión se tomó porque la mayoría pidió tal cosa y nadie va a poder quejarse de que habría que haber hecho otra cosa porque si la mayoría quiere que se abra la economía y todo el mundo, y las encuestas dicen que está todo el mundo preocupado porque no le va a alcanzar el dinero, me parece bien que se desarrolle toda la actividad productiva, dado que la mayoría reclama eso, y entonces, lógicamente después, si se llega a producir una consecuencia trágica, habrá que asumir esa consecuencia y no se le podrá echar la culpa a nadie, ¿no? O sea, de modo que, bueno, yo no me voy a ponerme a cuestionar si se toma la decisión de salir, de abrir la economía. Tampoco voy a ser el que salga a la calle a reclamar airadamente que se eliminen las restricciones y que esto no tiene ningún peligro y no hay ningún problema y no pasa nada. Yo no voy a decir eso porque yo creo que hay riesgo. Pero si la mayoría está de acuerdo en llevar adelante una actividad económica sin limitaciones, de acuerdo, hagámoslo.
y estemos dispuestos a asumir los riesgos, no hay ningún problema. Quieren que la gente viaje en el Roca, abarrotada como viaja la gente en el Roca, como viaja en el Sarmiento, como viaja en las líneas de subte de Buenos Aires, como viaja la gente en los colectivos. Quieren eso, están dispuestos a asumir el riesgo de esa decisión, hagámoslo. Yo personalmente no me voy a subir ese tren, porque no soy suicida. Pero si la mayoría quiere eso, no hay ningún problema. Abran todas las puertas de las estaciones de micro, eliminen todos los retenes policiales, que cada cual vaya donde quiera, abran los shopping, la gente va a los shopping, se abarrotan los shopping. El problema es que, bueno, hay que estar dispuesto a pagar el costo de eso, si es que hay un costo. Ahora, puede suceder que no haya ningún costo, puede suceder que nadie se contagie, que sea todo una patraña y que el virus no tenga ningún peligro. Si esa es la posición mayoritaria, que no hay ningún peligro y que lo que hay que hacer es volver a viajar abarrotados en el Roca, abarrotados en el Sarmiento, abarrotados en los subtes, hagámoslo, no hay ningún problema. Yo no voy a ser el que voy a salir a oponerme a que se tome esa decisión. Alejandro, vos ves, ahora se habla de la nueva normalidad, ¿ves que esta situación pueda generar, no solamente en el mundo, sino en Argentina, nuevos hábitos, nuevas maneras de, no solamente de sociabilizar, sino también de comerciar? No. O sea, puede ser que haya un poco más de comercio digital, estas cosas, pero no creo que esto vaya a modificar mucho los hábitos. Por supuesto, digamos, los primeros 3 meses, supongamos que el problema se resuelve hoy. Y sí, puede ser que en los próximos meses un poco de restricciones haya, la gente tenga un poco de temor, pero va a ir pasando el tiempo y todo se va a ir relajando como siempre y vamos a volver a hacer la vida que hicimos siempre. En definitiva, vivimos toda la vida como vivimos y nunca nos pasó que nos contagiáramos un virus de una manera así generalizada. Por lo tanto, no creo... Perdón, se cayó el teléfono. Ahí estamos. Bueno, quiero decir, no creo que una vez que esto pase, la vida va a tomar su curso normal, vamos a volver a tener los mismos problemas de siempre, el Estado va a seguir estando sobredimensionado, se va a gastar más de lo que se recauda, la presión tributaria va a seguir siendo muy elevada, va a haber muchísima pobreza, no veo cómo van a resolver el problema de la inflación, así que, no, la verdad, no creo que vaya a cambiar nada. O sea, puede ser que en los primeros tiempos, sí creo esto, que es una hipótesis, en los primeros tiempos, superado la crisis esta, se produzca algún tipo de shock económico. No, al contrario de los que creen que va a haber un colapso, yo creo que podría haber una especie como de shock económico bastante importante, pero tampoco va a ser sustentable. Como tantas otras salidas de crisis, se produce durante un tiempo una sensación de bienestar y después ese mismo fenómeno pierde impulso y entonces se vuelven a cometer los mismos errores y los mismos excesos de siempre y así pagamos las mismas consecuencias de siempre. La verdad que no veo que el mundo vaya a cambiar sustancialmente porque esté pasando esto. Los populistas van a seguir siendo populistas, los republicanos seguiremos siendo republicanos, los poquitos liberales que habemos seguiremos reivindicando la libertad económica y las libertades en general. Y los estatistas van a seguir siendo estatistas. No creo que el mundo vaya a cambiar tanto. Creo que esto es un incidente que, mirado en perspectiva temporal amplia, es apenas un pequeño inciso en una línea que es, yo diría, continua, y no veo que... No encuentro fundamentos para creer que vaya a suceder nada distinto, porque yo no veo ideas distintas. Entonces, al no haber ideas distintas, no veo por qué razón podría producirse una revolución, digamos, en términos, no me refiero a una revolución armada, sino a un cambio de paradigma en los lineamientos que rigen la vida de la sociedad. Ni en la Argentina ni en el mundo. En algunos casos en el mundo hay una cosa, puede ser que los populistas que han sido muy permisivos y han tenido un desempeño menos eficiente,
me refiero a Trump, a Bolsonaro, a Boris Johnson, a López Obrador, paguen algún costo por esto. Eso sí puede suceder que paguen algún costo. Desde el punto de vista político, a mí me da la impresión de que esto también puede modificar, no la estructura general de la situación política del país, pero sí puede modificar la interna del Frente de Todos. Me parece que si esto termina sin demasiados muertos, Alberto Fernández va a salir consolidado en su posición interna frente a Cristina Kirchner. Me parece que puede haber algo de eso. Eso no modifica la estructura de la política nacional, porque en definitiva va a seguir habiendo dos grandes fuerzas, el peronismo por un lado y Juntos por el Cambio por el otro, pero me parece que puede ser que los sectores más radicalizados del kirchnerismo pierdan posiciones dentro de la interna de esa corriente. Eso a la vez puede dar lugar a que la política del gobierno nacional sea un poco menos insensata de lo que podría haber sido si el kirchnerismo hubiese tenido más relevancia. Uno ve claramente los forcejeos que se producen dentro del gobierno como consecuencia de la disputa que hay. Es una disputa solapada porque aparentan ser aliados y al mismo tiempo están compitiendo, pero puede suceder que una situación donde esto termine de una manera no traumática deje un poco desairada al sector más radicalizado y un poco mejor parados a las corrientes más moderadas. En ese caso me da la impresión de que Alberto Fernández probablemente tendría mayor libertad de acción de la que tiene ahora y se vería menos obligado a hacer las concesiones que hace en este momento. Perfecto. Alejandro, para terminar, una pregunta a modo de curiosidad mía. Tenés un libro escrito, ¿no? 2 libros tengo escritos. Y sí, ¿en qué consiste básicamente? Así hacemos... Los libros se llaman El espíritu del mercado, el primero. Sí. Es un libro, yo diría, introductorio. Me parece a mí, cuando lo escribí, tenía muchos menos conocimientos de lo que tengo ahora. Es un libro con un enfoque, yo diría, que insinúa algunos abordajes que no se encuentran en otros textos, en particular el abordaje respecto de cuál es el límite entre el Estado y el mercado. O sea, obviamente el libro propugna un amplio espacio para la acción del mercado y limita muchísimo los espacios en los que el Estado debe básicamente garantizar derechos, nada más, no tener intervenciones operativas. Y me parece que en ese sentido el libro es más novedoso de lo que yo creía cuando lo escribí. Fue escrito casi con inocencia el libro. Y el segundo libro se llama La razón del mercado y es una profundización. En particular, el subtítulo es El redescubrimiento de la microeconomía, y yo diría que hace el foco en cómo los individuos actúan dentro del marco de un sistema de mercado, ¿no? O sea que es una profundización del libro anterior, porque en el anterior de alguna forma defino el marco de un sistema de mercado. En el segundo libro, ya definido ese marco, lo que hago es explicar cómo actúan los individuos dentro de ese contexto. Me faltaría escribir la tercera parte, que es cómo, definido el marco del mercado en el primer libro, definido cómo actúan los individuos en el segundo, cuáles son los beneficios que esa operatoria le proporciona a los individuos la vigencia de un sistema de mercado, y estoy ahí trabajando, forcejeando con las ideas para tratar de sacar el tercer libro, que espero que se llame El devenir del mercado, y con eso completo la trilogía y completo lo que creo que sería una especie de tratado general de teoría de mercado. En eso, pero sí, de esos son los que tratan los libros que escribí y el que estoy algún día. Es una buena noticia la que nos das, Alejandro,
Pero bueno, cuando salga tu tercera obra, seguramente vamos a compartir, vamos a tratar de leerla. Y con esto vamos a poner fin a este conversatorio que ha sido muy provechoso, pero no sin antes recordar que este conversatorio ha sido grabado en el canal de YouTube de la Fundación, así que quien quiera volver a revivir este diálogo con Alejandro Sala lo va a poder hacer a través de YouTube. Te envío un gran abrazo, Alejandro, y estaremos en pronto a contacto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto para mí conversar, me he sentido, digamos, muy cómodo, he podido expresar mi pensamiento de una manera, la verdad, haciendo honor al nombre de la Fundación con total libertad. Por supuesto. Y yo también me comprometo a difundir este diálogo a través de mis canales en las redes sociales. Y bueno, un saludo a todos los que estén escuchando y bueno, hasta pronto. Un saludo a Alberto también en particular, que ha tenido la gentileza de invitarme. Sí. Chao, hasta luego.